Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tener una acción positiva cultural, porque verdaderamente nosotros en Guatemala enfrentamos muchos problemas de todo tipo, pero también tenemos la bendición de tener una vida cultural muy grande, de tener tesoros verdaderamente importantes para el mundo que debemos de compartirlos, que debemos de conocerlos nosotros, que debemos de apreciar realmente toda esta riqueza que tiene nuestro país y que transporta a otros lugares y que le puede proporcionar al mundo prácticamente. Hoy voy a comentar un libro que recibí recientemente, se llama La Marimba, un estudio histórico, organológico y cultural. ¿De quién podía ser un libro tan bonito, de tanto significado? Del invitado que me acompaña esta noche, que le doy la bienvenida. Bienvenido al maestro Lester Godínez. Muchísimas gracias, Francis. Pues aquí estoy a la orden con este nuevo aporte pues a la cultura, como tú lo has dicho correctamente. Este libro que encierra un estudio muy completo sobre nuestro instrumento nacional. Muchas gracias, Lester. Antes de seguir avanzando un poco, pues todos conocemos en Guatemala, o muchísimos conocemos la trayectoria del maestro Lester Godínez. Voy a hacer algunas menciones de su experiencia, tiene muchas más, y yo estoy seguro que algunos que me están viendo lo conocen muy bien. Él es actualmente jefe del Centro Cultural Universitario en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene 2 licenciaturas en música y es director fundador de Marimbas Clásicas de Guatemala, 5 hasta el momento, según me comentaba, de las cuales las 5 están vivas, funcionando y dándonos ese placer de oír ese instrumento. Es creador del concepto Marimbas de Concierto, fue director general de las artes y tiene otras muchas contribuciones. Lester, yo podría pasar todo el programa hablando un poco de esas contribuciones que has hecho al arte en Guatemala, pero la verdad que el programa es para que te digamos a ti, no para que me oigan a mí realmente. Cuéntame un poquito, estaba leyendo en uno de los medios de comunicación una frase que tú pronunciaste, dice, a mí no me enseñaron la marimba o no me la mostraron, yo he vivido con la marimba, es parte de mi vida. Cuéntanos un poquito ese concepto tan bonito. Sí, cómo no, por supuesto. Como hay muchas personas que han escrito sobre la marimba, ¿verdad? Han habido periodistas, han habido pues escritores en general, etcétera. Cuando yo decido escribir sobre la marimba es precisamente ya luego de haber cumplido cierta cantidad de años con una gran experiencia dentro de la marimba, ¿verdad? Yo la he vivido por dentro, la conozco, la he interpretado y la sigo interpretando. Entonces, eso me da una autoridad, ¿verdad?, para hablar sobre el tema. Y eso es justamente lo que he hecho con este libro. Al principio mi propósito no era escribir un libro. En algún momento de mi vida me quedé desempleado y entonces comencé a jugar, digamos así, con la computadora. Empezaba y bueno, en prueba y error ya fui avanzando. Cuando vine a sentir llevaba 30 páginas sobre mis experiencias con la marimba. Al poco tiempo 50 páginas. ¿verdad? Entonces dije, oh, no, esto ya va adquiriendo una bonita forma y entonces ahí ya comencé a pensar formalmente en un libro. La primera edición que salió fue en el año 2002 y me siento muy orgulloso, también eso es un motivo de orgullo, Francis, que nada menos que el Fondo de Cultura Económica, una editorial de altísimo prestigio por su rigor científico, fuera la que me apadrinara, digamos, para esa primera edición. Se agotó. La primera edición se llamaba La Marimba Guatemalteca
y estaba enfocada en la marimba de nuestro país, pero sin desatender sus raíces en otros ámbitos del mundo. Entonces, llegó un momento en donde había que evaluar el tema de la distribución del libro, y cuando me percato que estoy con una editorial internacional, entonces pensamos en que la siguiente edición debiera ser más universal. De manera que así nace esta segunda edición con el nombre de La Marimba, así en general, un estudio histórico, organológico y cultural. Lester, por ejemplo, pues nosotros siempre somos muy orgullosos de nuestra marimba, y pues los millones de guatemaltecos sentimos que la marimba es nuestra. ¿Cómo no? Tú acabas de mencionar, por ejemplo, en la parte histórica, los orígenes de la marimba. ¿Cómo no? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo no? ¿De dónde viene la marimba? ¿De dónde Sí. son sus antecedentes? ¿Cómo se desarrolla en Guatemala? Por eso es importante cuando hablo de organológico, ¿verdad? De la mano de la organología, que es la ciencia que estudia los origen y evolución de los instrumentos musicales, nos vamos a que cualquier instrumento musical que hoy conocemos, ¿verdad? Escuchamos una orquesta sinfónica y vamos a ver una diversidad de instrumentos musicales, pero ya en una etapa elevada de evolución, ¿verdad? Pero si retrocedemos en el tiempo, ¿cuáles son sus principios organológicos? Entonces, por ejemplo, las trompetas, los cornos, los trombones, incluso la tuba, provienen del cuerno de un animal, ¿verdad? Todavía los angloparlantes, ¿verdad? Los que hablan en inglés, hablan de los horns, los cuernos, ¿verdad? Entonces, evidencia las raíces organológicas y antropológicas de esos instrumentos. Los instrumentos de cuerda provienen entonces del arco de caza, ¿verdad? Cuando alguien disparó una flecha, hizo toing, ¿verdad? La cuerda o la liana, y entonces luego se pone a pulsar, y de ahí surgen instrumentos como el violín, la guitarra, el arpa, la cítara, etcétera, ¿verdad? Entonces, los instrumentos de viento madera también tienen su raíz organológica en la caña silvestre. Los instrumentos de percusión golpeados provienen del golpeteo de un tronco de un árbol, ¿verdad? Entonces hemos regresado a encontrar los orígenes organológicos y antropológicos. ¿Por qué antropológicos? Porque los instrumentos no se crean por sí mismos, está la mano del hombre, y ahí entra la antropología. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la marimba entonces de dónde viene? ¿Cuál es su principio organológico? Y es el concepto de agrupación de tablillas. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Y la marimba entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su principio organológico? Y es el concepto de agrupación de tablillas, ¿verdad? Cuando el hombre agrupa una serie de placas de madera, de piedra o de metal, entonces, y los dispone en un orden, ¿verdad? Ascendente, descendente. Ese es el principio organológico de la marimba, del balafón y de tantos otros instrumentos congéneres, ¿verdad?, de la marimba. Entonces, ¿cuál es la referencia más antigua de este principio? Porque para ser científicos tenemos que encontrar
palpablemente lo que estamos diciendo, comprobarlo. Tienes que sustentarlo científicamente para saber de dónde se origina. Entonces, la referencia más antigua son los litófonos, la serie de placas de piedra encontradas en Vietnam, con una antigüedad entre 3.500 y 5.000 años, ¿verdad? Al principio, pues, fue un arqueólogo francés que encontró una primera serie de placas de piedra, pero ahora ya han encontrado más de 200. Y los vietnamitas, ni lentos ni perezosos, ya construyeron un museo, ¿verdad?, para albergar estas piezas, y Guatemala todavía no tiene un museo de la Marina. Una pregunta. Sí, bien. Esta referencia de hace 5.000 años en el área de Vietnam, pero en Vietnam actualmente ¿hay algún seguimiento a este tipo de instrumento? Fíjate que hay un instrumento que se llama trunk, ¿verdad?, que consiste en unas... siempre están los litófonos, ¿verdad?, pero hay otros instrumentos, entre ellos este que te menciono, que es el trunk, es como una lira, ¿verdad?, pero es de cañas secas, de caña silvestre, ¿verdad?, pero son tan secas y de tal manera tan compactas sus moléculas que son muy sonoras, entonces ellos las tocan hacia arriba. Como la Eso lira. sí existe actualmente. Existe actualmente, y las vietnamitas, pues especialmente mujeres, por cierto, las tocan con gran habilidad, ¿verdad? Y volviendo a la piedra, quienes hemos salido aquí por la ruta del Atlántico, vemos a los costados de la carretera ventas de pisos y de lajas. Cuando nosotros tomamos una pieza de laja, si tenemos la curiosidad, la golpeamos y va a tener un sonido cristalino, ¿verdad? Entonces, estas piedras de estos litófonos tienen esa sonoridad, una sonoridad cristalina, ¿verdad? Y las primeras referencias en Guatemala, ¿en qué momento las podemos localizar? Están perfectamente localizadas y sustentadas en el libro, ¿verdad? Surge la marimba, que es la marimba de Tecomates, la primera de ellas, entre 1543 y 1680. ¿Verdad? ¿Por qué estas fechas? 1680 porque es la fecha de la inauguración de la catedral de ahora Antigua Guatemala. Y entonces con ese motivo se dieron unas celebraciones, un octavario, 8 días de celebración y de rezos. Y entonces, en el libro de Domingo Juarros aparece la referencia, que por cierto no la dijo él, sino que él transcribe las vivencias de Diego Félix de Carranza y Córdoba, en la narración de esas festividades. Y dice, el último día del octavario, ¿verdad?, hubo mucho concurso en la plaza, ¿verdad? Y entonces hace referencia al desfile. Iba por delante una tropa de cajas, clarines, trompetas, atabales, marimbas y otros instrumentos que usan los indios, ¿verdad?, palabras más o menos textuales. Entonces, esa referencia nos indica que si ya mencionan a marimba ahí, nació antes, claro, ¿verdad?, antes de esa fecha, ya existía, pero no antes de 1543. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay vestigios, ¿verdad?, que nos digan que, por ejemplo, los mayas conocieron el concepto de agrupación de tablillas, no digamos la marimba, ¿verdad?, porque tal vez tiene otro nombre. Entonces, ¿y por qué 1543? Porque es la fecha de llegada del primer embarque, qué feo suena, de esclavos africanos, ¿verdad?, a través del puerto de San Pedro Sula. Eso está consignado en el libro de Severo Martínez Peláez y está perfectamente confrontado. Entonces, ¿por qué ellos? Porque ellos fueron los que trasladaron, nos habíamos saltado. Si hay en el sudeste asiático
una profusión de instrumentos derivados del concepto de agrupación de tablillas, Indonesia, Tailandia, Camboya, Vietnam, etc. Entonces los polinesios trasladaron ese concepto hasta Madagascar, porque curiosamente el ascendente étnico de Madagascar y lingüístico es australo-polinesia, increíblemente estando tan cerca de África, están hasta la fecha. Incluso el lenguaje es muy complicado, es muy distinto a los... y entonces de Madagascar ahí surge un instrumento, entre comillas, que se llama quilangay, que consiste en que mujeres jóvenes se colocan unas placas de leños, digamos, y los suenan, ¿verdad? Estilo marimba. Okay. Luego el concepto salta a África y en Mozambique, que es la más próxima, el país más próximo, surge un instrumento que se llama mbila y que es el instrumento nacional de Mozambique. Es un instrumento ya como una serie de teclas con resonadores de jícaras redondas, ¿verdad? Como los morros de Tacisco. Entonces, y luego se difunde ese concepto y van surgiendo instrumentos derivados de ese concepto. Entonces hay un rasgo, ¿verdad?, que identifica un ascendente, ¿verdad? Como nuestros rasgos físicos se parecía al abuelo, ¿verdad? Y cosas que uno no las puede esconder. Claro. Entonces, cuando analizamos los teclados de estos instrumentos en África, son del sistema pentafonal. Y la pentafonía viene de Oriente, ¿verdad?, del extremo Oriente. Entonces ahí no hay pierde en cuanto a al origen, ¿verdad? Okay. Es decir, que sí me sigue confirmando esa hipótesis de esa ruta del concepto de agrupación de tablillas. Y luego, los esclavos, ¿de dónde venían? De las regiones en donde encontramos instrumentos con esas características. Ya que podemos pensar que ellos trajeron en 1543, cuando arriban, sí, el concepto. Parte de ese concepto que aquí se desarrolla. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. O sea que podemos pensar que ellos trajeron en 1543, cuando arriban, sí, el concepto. Parte de ese concepto que aquí se desarrolla. Y me cuentas tú, pues, de que en este escrito de Juarros se habla de la marimba de Tecomate. ¿Y en qué momento dejamos la marimba de Tecomate para pasar a la marimba de madera? Excelente. A mediados del siglo XVIII, ¿verdad?, un presbítero que vivía en la ciudad de Santiago, porque grandes acontecimientos ocurren en Guatemala. Por eso la guatemalidad no la podemos borrar o ignorar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que había un fenómeno en la iglesia y resulta que como que los fieles de las aldeas, que ahora es Antigua, y las aldeas siguen siendo las mismas, San Juan del Obispo, Santa María de Jesús, etcétera, no llegaban a los servicios religiosos, ¿verdad? Entonces sin embargo, él iba a las celebraciones y veía la marimba presente en todas las festividades. Dijo, voy a llevar la marimba a la iglesia, ¿verdad? Y entonces dispone él reproducir la marimba de Tecomates. Pero se le podrían los tecomates, sí, porque no es nomás de los cortos, claro, los vacíos, necesitan una preparación y ciertos secretos, ¿verdad?, que solo los ancestros sabían. Y yo hablo de la tecnología selvática, ¿verdad?,
Nosotros en Tacisco hablamos de la montaña y ciertos secretos que se manejan ahí. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero él seguía en su empeño y dijo, bueno, si no me funcionan los resonadores, tal vez no lo decía así, pero hagámoslos. Y él inventó los cajones de madera, ¿verdad? Nace la marimba sencilla, pero con grandes aportes. Esa marimba sencilla ya es, diríamos, 100% guatemalteca. La levanta del suelo porque le pone una estructura con 4 patas, ¿verdad? Cualquiera dice, bueno, tan fácil que era ponerle las... Pero todos los instrumentos anteriores a esa marimba, incluyendo la marimba de Tecomates, no tenían patas. Este es un cambio importantísimo. Claro, y se tocan todavía en Asia y en África en el suelo. Claro. Entonces, por primera vez se levanta el instrumento del suelo, ¿verdad? Se amplía la extensión del teclado, porque el presbítero, los que manejaban, digamos, los que dirigían los servicios, eran grandes músicos, tenían una excelente preparación musical. Entonces tocaban órgano, y la extensión del órgano muchísimo más grande que una marimba de Tecomates. Y entonces la altura también. Exactamente, entonces viene él y amplía la extensión del nuevo instrumento, de 21 teclas a 42 teclas. Y ahí nace el primer instrumento colectivo del mundo, porque entonces ya pueden tocar 1, 2, 3, 4, hasta 5 personas, si acaso 6, en un mismo instrumento. Y hay otro momento que tú mencionas en el libro cuando pasa a tener el doble teclado. Exactamente. Que eso también amplía. El siguiente estadio, sí. O sea, ya eso es un gran avance, ¿verdad? Lo que hace Juan Josep de Padilla, es el presbítero. Pero no estaba completo el instrumento desde el punto de vista musical, porque a finales del siglo XIX, ya en Quetzaltenango, por ejemplo, había ópera. Ya se escuchaban los valses de Strauss, ya la música de Chopin, etcétera, etcétera. Y entonces nuestra marimba solo tenía, como decir, las teclas blancas del piano. Entonces ahí viene cierta discusión con el maestro Julián Paniagua Martínez, y él le dice a los Hurtado, miren, pónganle las otras teclas que faltan, los otros sonidos. Finalmente, a 1894, el maestro Sebastián Hurtado logra construir una primera marimba de doble teclado. Y ahí ya tenemos un instrumento universal. Colectivo y de concierto, Así porque es. Podías verdaderamente, pues ahí expresar toda la música que... Exactamente. En efecto, precisamente los Hurtado, que eran excelentes, eran virtuosos, entonces se dieron a la tarea entonces de ya trasladar grandes partituras a la marimba. Y eso le causaron gran impresión, por ejemplo, a Manuel Estrada Cabrera, que era el presidente, y él los apoyó de tal manera que los envió a los Estados Unidos en 1901 para la feria panamericana en Búfalo, una feria panamericana, pero ocurre un acontecimiento. Ahí, previo a la inauguración, asesinaron al presidente de Estados Unidos, William McKinley, que eso fue algo insólito. Y entonces se canceló la actividad, y los Hurtado, que habían viajado un mes en barco para llegar hasta Nueva York y luego a Búfalo, tuvieron que regresarse, ¿verdad? Sin tocar. En 1908 volvieron a regresar, se volvió a reactivar el proyecto de la Feria Panamericana, y entonces ahí sí ya tocaron, ¿verdad? Entonces fueron vistos por infinidad de personas que asistieron, y entre ellos John Calhoun-Digan, un fabricante de instrumentitos como la lira. Y él se quedó sorprendido del gran instrumento que tenía enfrente, ¿verdad? Cuando trabajaba una proporción de este tamaño, ver
un gran instrumento. Claro, versus tamaño de la lira contra exactamente. Claro. Entonces, platicando con ellos, nuestro querido maestro Hurtado le pasaron el chivo, como se dice, el know-how, y entonces 2 años después, a los 2 años, en 1910, ya John Calhoun Digan construye su primera marimba, una serie de 50 marimbitas, pero ya no con tubos, resonadores de madera, porque eso no era rentable, sino con tubos de aluminio, que él manejaba perfectamente bien. Así que ahí nace la que llamamos marimba industrial. Estos instrumentos ya están en los países de primer mundo. Pues mira, Lester, la verdad que es una historia fascinante. Yo verdaderamente les recomiendo a ustedes que adquieran este libro, porque en una plática tan corta hemos aprendido tanta historia que verdaderamente motiva. Desafortunadamente, Lester, aquí el tiempo se nos va moviendo muy rápidamente. Tú dijiste algo, ya estamos muy cerca del final del programa, pero por ejemplo, cuando tú mencionas que Estrada Cabrera en 1901 viene y manda a los señores Hurtado. ¿Cómo no? Pues pareciera que hay más apoyo en aquel momento que lo que existe ahora. Totalmente. Porque también tú mencionaste que en Guatemala no hay ningún museo de la marimba. Exactamente. ¿Qué mensaje a ti te gustaría compartir como maestro de la música, como has vivido la marimba y has estado en función pública? Sí. Y has visto un poco de la ingratitud que tenemos en Guatemala con nuestros valores. Fíjate que es excelente tu pregunta, porque uno de mis grandes proyectos, pero a la vez gran frustración, es la creación del Instituto Nacional de la Marimba. Este instituto que amenazó con hacerse realidad desde el año 2005, porque la idea que yo tenía era que quien hiciese el diseño fuera Efraín Recinos, y en efecto, él hizo planos, etcétera, y ahora está a medio construir. Entonces, uno de los componentes del Instituto Nacional de la Marimba es el Museo Nacional de la Marimba. O sea, nosotros, con todo el bagaje que tenemos, mira el libro, por ejemplo, y no tenemos un lugar en donde le podamos decir a nuestros hijos, miren, ahí está el maestro Domingo Betancourt, el maestro Sebastián Hurtado, don Plutarco Guzmán, en fin, ¿verdad? Entonces, ese tipo de falencias todavía, pues yo sueño con que se termine este proyecto que está a medias, ¿verdad? Cuando yo estuve en la Dirección de las Artes, yo detecté que había un remanente de dinero, pero solo el ministro podía hacer uso de ello. Se lo informé al ministro y nunca pasó nada. Bueno, desafortunadamente en Guatemala nunca pasa nada de las cosas que deberían de pasar. Sí nos pasan de las otras cosas que no deberían, ¿verdad, sí. Lester? Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros pues todo lo que nos has contado. Reitero, hay que leer este libro tan bonito, tan informativo. Y sobre todo, pues, este mensaje final del maestro Lester Godínez, que pase algo, hagamos que Guatemala surja, que tengamos esa cultura, que desarrollemos ese instituto, para que verdaderamente le demos a nuestro orgullo nacional, que es la marimba, ese lugar que le pertenece. Lester, hoy nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que nos hayas compartido tan agradable momentos y historias que nos has comentado, y pues a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, también gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchas gracias.